Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Una carta sellada, un deseo materno, y un amor que no muere. Gamze Erzel confiesa por primera vez que su madre le dejó un mensaje antes de morir, y que ese mensaje era para Hand. La familia Erzel siempre ha sido un ejemplo de unidad, elegancia y fortaleza. Pero detrás de cada aparición pública, de cada sonrisa ante los flashes, se esconde una historia profundamente humana, marcada por el amor, el duelo, y los secretos. Hoy, en una entrevista exclusiva con Corazón Ardiente, Gamze Erzel ha decidido contar algo que lleva guardando en silencio por 5 años. Algo que podría cambiar el rumbo de la vida de su hermana Hand para siempre. Una confesión inesperada, guardé el sobre porque no estaba lista. La entrevista comenzó como cualquier otra, hablando sobre maternidad, proyectos profesionales y el vínculo inquebrantable entre hermanas. Pero al llegar a la pregunta sobre el legado de su madre, Gamze bajó la mirada. Su voz se quebró. Y luego, en un susurro cargado de emoción, dijo: Nunca lo he contado, pero mamá me entregó un sobre el último día que la vi bien. Me pidió que no se lo diera a Hand, hasta que sintiera que era el momento. El sobre, según explicó, contenía una carta escrita de puño y letra por Aylin Erzel, dirigida a su hija menor. Gamze lo había guardado todos estos años en una caja de madera, sin abrirlo, hasta hace pocas semanas. El contenido de la carta, un nombre escrito con amor. Cuando finalmente lo abrió, se enfrentó a una avalancha de emociones. En la carta, Aylin no solo expresaba su orgullo por Hand, sino que también dejaba claro su último deseo como madre, ver a su hija casada con Keran Bursin. Andm. Si un día la vida me lleva antes de lo que imaginas, quiero que recuerdes algo. Hay amores que llegan para sanar y hay hombres que no se olvidan jamás. Keran fue el primero que te vi amar con el corazón limpio. Si la vida les da otra oportunidad, no la dejes pasar. Te mereces una vida con alguien que te mire como él lo hacía. Gamze, no quería condicionarla, pero ahora entiendo que mamá ya sabía todo. Durante años, Gamze dudó si debía o no entregarle la carta a Hand. Temía que fuera una presión emocional demasiado grande, especialmente tras la ruptura de la pareja. Pero después de ver cómo Keran regresó a la vida de su hermana justo cuando más lo necesitaba, supo que había llegado el momento. Vi a Hand rota, sin fuerzas. Y fue Keran quien la sostuvo. Le cocinó, la cuidó, la abrazó como mamá lo haría. Ese fue el momento. Le di la carta sin decir una palabra. Hand, según relató Gamze, lloró durante horas tras leer el mensaje. No habló mucho. Solo abrazó a su hermana y salió a caminar sola por el jardín. Al regresar, sus primeras palabras fueron: Entonces no estaba equivocada, mamá ya lo sabía. El impacto de la carta, una boda en el horizonte. Desde que recibió la carta, Hand ha sido vista llevando un anillo nuevo en el dedo anular derecho. Aunque no se ha confirmado compromiso, los rumores sobre una posible boda íntima con Keran han vuelto a encenderse. Incluso, fuentes cercanas aseguran que la pareja ha comenzado a planear una ceremonia discreta, lejos del mundo mediático, en la misma casa en Capadocia donde se refugiaron durante su proceso de sanación. Una historia circular, el amor como legado materno. La carta de Aylin no solo reveló un deseo, sino que selló un círculo emocional que comenzó mucho antes. Cuando Hand y Keran se conocieron por primera vez en los sets de grabación, Aylin estaba presente, aún viva. Fue testigo de los primeros gestos, las primeras miradas, las primeras sonrisas. Gamze recuerda: Mi madre decía que los ojos de Hand solo brillaban así cuando lo miraba a él. Y mamá siempre confiaba en lo que no se podía fingir. ¿Y ahora qué sigue? Hand y Keran, tras años de idas y vueltas, han encontrado algo más que reconciliación, una razón profunda para seguir adelante juntos. El deseo de una madre, ahora hecho palabra, se ha convertido en un puente invisible entre el pasado y el futuro. Gamze, por su parte, solo tiene una esperanza. Si algún día Hand se casa con Keran, quiero pensar que mamá estará ahí. No en cuerpo, pero sí en cada decisión tomada con el corazón. Un sobre cerrado. Un amor verdadero. Un deseo materno que traspasa el tiempo.
Así se escribe la nueva historia de Handercel, con tinta, lágrimas y destino. La atmósfera en casa de Handercel cambió el día que Gamze colocó la carta sobre la mesa sin decir una palabra. El sobre, ligeramente amarillento por el paso del tiempo, estaba cerrado con un lazo de tela blanca, y en el dorso se leía únicamente, para Hand, cuando esté lista. Durante un largo rato, Hand lo miró sin atreverse a tocarlo. La habitación estaba en silencio, como si incluso los objetos contuvieran la respiración. Afuera llovía, y cada gota parecía marcar un nuevo latido en el corazón de la actriz. No hizo falta abrirlo de inmediato. Antes, caminó por toda la casa en un trance silencioso, respirando el aire con una mezcla de nostalgia, temor y un respeto sagrado. Sabía que aquella carta era mucho más que papel y tinta, era una voz que regresaba del pasado para guiarla en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Al caer la tarde, encendió una vela, se sentó en el suelo y finalmente desató el lazo. La caligrafía le resultó familiar, dulce, reconocible como el perfume de su madre en las sábanas antiguas. Leyó la carta en silencio, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo sin pausa por sus mejillas. Durante horas no dijo nada. Pero algo en su rostro había cambiado. No era tristeza ni sorpresa, era una mezcla de paz, de certeza, de revelación. Había encontrado en esas líneas algo que ni los médicos ni Keram ni su hermana habían logrado darle por completo, un sentido. Un sentido a todo lo que había pasado, al dolor físico, al desgaste emocional, a la soledad en la enfermedad y a la necesidad imperiosa de amor. Su madre había visto algo que ella, cegada por el miedo y la presión, no había querido aceptar. No solo que Keram la amaba con una devoción auténtica, sino que él representaba algo que no se compra ni se negocia, hogar. En los días siguientes, Hand comenzó a transformar pequeños detalles de su rutina. Volvió a preparar café por las mañanas, se peinaba con más cuidado, decoró su jardín con flores blancas y rosas, las preferidas de su madre. Empezó a escribir en un cuaderno sus pensamientos más íntimos, como si cada palabra fuera un diálogo continuo con Aileen. A menudo se sentaba sola en el balcón al atardecer, sosteniendo la carta entre sus dedos, como si fuera una brújula que la guiara hacia un futuro que ahora no parecía tan incierto. Semanas después, comenzaron a planear un viaje. No una escapada romántica ni unas vacaciones lujosas, sino algo más íntimo, una visita al pueblo natal de su madre. Querían llevar la carta, leerla allí, entre las piedras y árboles que la vieron crecer. No buscaban un cierre, sino un inicio. Una especie de bendición simbólica. Porque lo que un día se rompió por miedo, ahora se estaba reconstruyendo desde el amor más puro, el amor que una madre dejó escrito en silencio. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.